Yo no era creyente, ni de Dios, ni de santos, ni de esas cosas que la gente lleva colgadas en el cuello como si fueran escudos. Pero en la carretera, cuando pasas noches enteras solo con el motor y el viento, empiezas a respetar cosas que antes no entendías. Yo era mensajero nocturno. Llevaba documentos urgentes entre Monterrey y Saltillo, contratos, expedientes legales, sobres sellados que nadie podía abrir. Pagaban bien porque nadie quería ese horario. La carretera de noche no es para cualquiera. Me llamaba David Salinas, 32 años, divorciado, sin hijos. Vivía en un departamento chico en la colonia Independencia, comía tacos de la esquina y mi único lujo era mi moto, una Yamaha negra, modelo 2018, con asiento de piel y escape modificado. Era lo único que realmente cuidaba, eso y la estampa. La estampa negra de la Santa Muerte la llevaba pegada con cinta adhesiva en el tablero, justo debajo del velocímetro. No la puse por fe. La puso Miriam, mi exesposa, 3 años atrás, después del accidente. Fue un camión de carga el que me sacó del carril en la México-Querétaro. Volcamos los dos. Yo salí con fracturas en las costillas y un corte en la cara. El camionero murió en el lugar. Miriam llegó al hospital llorando, con esa estampa en la mano, y me dijo, «Prométele que vas a respetarla. Prométele que no vas a burlarte». Yo no prometí nada, pero la dejé ahí, y ahí seguía. Trabajaba con una empresa pequeña llamada Logística Nocturna del Norte. Éramos 4 mensajeros. Yo conocía a 2, Rubén, un tipo de cadereita que llevaba años en esto, y Esteban, un veinteañero que acababa de entrar y manejaba una moto deportiva roja que parecía de carreras. Rubén siempre me decía que usara la autopista principal. Es más rápida, más segura, insistía, pero yo prefería la carretera vieja, la estatal, la que pasaba por García y subía hacia el norte por curvas cerradas y pueblos dormidos. No sé por qué. Simplemente se sentía mejor. La autopista me ponía nervioso, demasiado tráfico pesado, demasiadas luces. La carretera vieja era silencio, oscuridad, soledad, y yo necesitaba eso. Todo empezó un martes de octubre. Recuerdo que era martes, porque había dejado mi ropa en la lavandería y tenía que recogerla al día siguiente. Salí de Monterrey a las 11:30 de la noche con 3 sobres de un despacho de abogados. Ruta normal. Clima normal. Todo normal. Llevaba puesta mi chamarra de cuero negra, la que tiene un parche del águila en la espalda, y mis guantes sin dedos. Hacía frío, pero no tanto. El cielo estaba despejado. Pasé por García sin problema. Las calles estaban vacías, solo un par de perros en la carretera y una tienda abierta con luz amarilla. Después vino la subida, esas curvas lentas que suben hacia las montañas. Ahí es donde la niebla empieza a aparecer. Siempre hay niebla, pero esa noche era diferente. Era espesa, gris, parecía moverse. Miré el reloj del tablero. 3:07 a.m. No sé por qué me quedé viendo esa hora, nunca lo hacía, pero algo en mi cabeza me hizo fijarme. 3:07, 3 y 7. Sentí un escalofrío raro, como cuando alguien te mira y no sabes de dónde. Fue entonces cuando el GPS empezó a fallar. La pantalla se puso negra. Luego volvió, pero mostraba una ruta que yo no había programado. Una desviación a la izquierda que no existía en el mapa. Frené un poco, confundido. Revisé la pantalla. La ruta seguía ahí, marcada con una línea azul como si fuera oficial. Pero yo conocía ese camino. No había desviación. Decidí ignorarlo. Aceleré. Pero entonces vi las luces. Adelante, a unos 100 metros, había una moto. Una moto vieja, con faros amarillos débiles. No tenía placas, tampoco reflejantes. Solo el resplandor opaco de los faros moviéndose lento entre la niebla. Me extrañó. Nadie usaba esa carretera a esas horas, yo lo sabía bien. Aceleré un poco para alcanzarla. Quería ver quién era, pero mientras más me acercaba, más lenta parecía ir, como si estuviera esperándome. No sé por qué, pero la seguí. No pensé, solo seguí. La moto tomó una curva cerrada a la derecha. Yo la seguí. Mis manos sudaban dentro de los guantes.
El motor hacía un ruido extraño como si estuviera forzado. La niebla se hacía más densa y entonces, en medio de la curva, la moto desapareció. No frenó. No se desvió. Simplemente ya no estaba. Frené en seco. Las llantas rechinaron. Me quité el casco. El silencio era absoluto. Ni viento, ni insectos. Nada. Solo mi respiración. Y entonces, lo vi. A un lado del camino, casi oculta entre los arbustos, había una cruz. Una cruz hecha con palos amarrados con alambre. Alrededor había cascos rotos, flores secas, veladoras apagadas, y en el centro, clavada en la tierra, una fotografía borrosa de un hombre en una moto. No alcanzaba a ver su cara, pero algo en esa imagen me heló la sangre. Di un paso hacia la cruz. No sé por qué. Solo quería ver, quería saber. Pero cuando me acerqué sentí algo. Una presión en el pecho, como si alguien me estuviera empujando. Retrocedí. Tropecé con una piedra. Perdí el equilibrio. Y caí. Rodé por el pavimento. Sentí el golpe en el hombro, en la cadera, en la rodilla. La moto se deslizó a mi lado, echando chispas. Rodé varios metros. No podía parar. El casco golpeó contra algo duro. Y luego, silencio. Cuando abrí los ojos, estaba boca arriba. El cielo estaba despejado otra vez, sin niebla, sin nubes, solo estrellas. Moví la cabeza. Dolía. Moví los brazos. Funcionaban. Me senté despacio. Estaba a 1 metro del barranco. 1 metro. Podía ver el vacío. Rocas afiladas abajo. Árboles retorcidos. Si hubiera caído un poco más. Me puse de pie temblando. La moto estaba tirada a 5 metros, con el faro roto. Caminé hacia ella. Estaba bien. Raspones, nada más. La levanté. Encendió al primer intento. Me subí. No miré atrás. No quería ver la cruz otra vez. Aceleré y me fui. Llegué a Saltillo a las 5 de la mañana. Entregué los sobres en silencio. El encargado me miró raro. ¿Estás bien?, preguntó. Yo solo asentí. Me pagó y me fui. Cuando llegué a mi departamento, me quité la chamarra. Estaba sudando. Me senté en el sillón y cerré los ojos, pero algo me hizo abrir la chamarra. Metí la mano en el bolsillo interior. Y la sentí. La estampa. La saqué despacio. Estaba rota en 2, partida justo por el centro. La imagen de la Santa Muerte, con su túnica negra y su guadaña, estaba dividida. Una mitad en cada mano. Yo no la había tocado. Yo no la había movido. Estaba en el tablero cuando salí. Siempre estaba en el tablero. Me levanté. Fui a la moto. Revisé el tablero. No había nada. Solo la cinta adhesiva despegada, colgando. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Ni la siguiente. Pasaron 2 semanas. Seguí trabajando. Pero evité esa carretera. Tomaba la autopista. No me importaba el tráfico, no me importaba el tiempo. No quería volver. Pero una noche, Rubén no llegó a trabajar. Su esposa llamó a la oficina. Preocupada. Dijo que había salido a las 11 y no había regresado. Lo buscaron. Encontraron su moto 3 días después, en la carretera vieja, cerca de García. Volcada. Sin Rubén. Nunca apareció. Esteban dejó de hablar conmigo. Decía que yo tenía mala suerte, que algo me seguía. Renunció 1 mes después. Yo seguí, porque no sabía hacer otra cosa. Hasta que volví a esa carretera. Fue sin querer. Había un desvío en la autopista, un accidente. Me obligaron a salir. Tomé la carretera vieja. Eran las 2 de la mañana. Me dije que estaría bien, que solo era un camino. Pasé por García, luego la subida. La niebla apareció. Mi corazón empezó a latir rápido. Miré el reloj. 3:07 a.m. Y ahí estaba otra vez. La moto, los faros amarillos, moviéndose lenta entre la niebla. Esta vez no la seguí. Frené. Me quedé quieto. La moto siguió adelante. Desapareció en la curva. Esperé 5 minutos. 10. Nada. Aceleré despacio. Pasé por la curva. La cruz seguía ahí, pero esta vez había algo nuevo. Un casco. Mi casco.
El que llevaba puesto esa noche estaba colgado en la cruz, con flores frescas alrededor. Frené, bajé de la moto, caminé hacia la cruz, tomé el casco. Era mío. Tenía mi nombre escrito adentro con marcador. David Salinas. Pero yo lo tenía puesto. Yo lo estaba usando. Miré hacia atrás. Mi moto seguía ahí, encendida, esperándome. Volteé hacia el barranco, y entonces lo entendí. Yo nunca me levanté. Yo nunca me fui. Sigo rodando. Llevo 3 años cayendo. 3 años en esta carretera. 3 años pasando por la misma curva, viendo la misma cruz, sintiendo el mismo miedo. Y cada noche, a las 3:07, vuelvo a empezar. La estampa rota sigue en mi chamarra. Puedo sentirla, puedo sentir el peso, pero nunca puedo sacarla completamente, solo tocarla, solo recordar. Rubén está aquí también. Lo veo a veces en otra curva con su moto volcada. Nos cruzamos, no hablamos, solo nos miramos y seguimos. Esteban tuvo suerte. Él se fue. Él entendió, pero yo no, porque yo nunca prometí nada, nunca respeté nada. Y ahora, esto es lo único que me queda. Esta carretera, esta niebla, estas 3:07. Y la certeza de que algunos caminos no te llevan a ningún lado, solo te mantienen andando, para siempre. Ayer vi una moto nueva, roja, con un conductor joven. Siguió las luces amarillas, tomó la curva. Mañana habrá otra cruz, y yo seguiré pasando, porque aquí, en la carretera de las 3:07, no hay salida. Solo repetición, solo silencio. Y una estampa rota que nunca debí ignorar. Yo no creía en nada de eso, ni en santos, ni en vírgenes, ni mucho menos en lo que la gente del barrio llamaba la flaca o la niña blanca. Para mí, todo eso era superstición de gente desesperada. Yo tenía 23 años, trabajaba en una vulcanizadora en Ecatepec, específicamente en la colonia Jardines de Morelos, y lo único en lo que creía era en levantarme temprano, chingarle duro y llevar algo de comer a mi casa. Mi nombre es Óscar Medina, y esta es la historia de cómo aprendí que hay cosas que no necesitan que creas en ellas para existir. Todo empezó en marzo del año pasado. Yo llegaba todos los días a las 7 de la mañana a la vulcanizadora de Don Chuy, un hombre ya grande, de unos 60 y tantos, que olía permanentemente a aceite quemado y que fumaba sin parar. Trabajábamos él, yo, mi compa Toño, la señora Lupita, que nos ayudaba con la limpieza, y Carla, la sobrina de Don Chuy, que llevaba la caja. Éramos un equipo chico, pero nos la rifábamos. El negocio estaba sobre la avenida central, a media cuadra de un mercado y justo enfrente de una papelería que tenía un altar enorme de la Santa Muerte en el aparador. Siempre lo vi ahí con sus velas, sus flores, su túnica negra brillante. Nunca le presté atención. El día que todo cambió fue un martes. Llegué como siempre, abrí el portón, prendí el compresor y empecé a acomodar las llantas que habían quedado del día anterior. Toño llegó media hora después, con su termo de café y esa risa escandalosa que tenía. Don Chuy apareció hasta las 9, como siempre, arrastrando los pies y tosiendo. Pero ese día traía algo en la mano, una veladora, de esas largas, de vidrio, con una estampa impresa. La dejó en el escritorio de la oficina sin decir nada. Yo seguí trabajando. Cambié 2 llantas, parché un neumático de camioneta, limpié el piso. Cuando entré a la oficina por un vaso de agua, vi la veladora de cerca. Tenía la imagen de una figura esquelética vestida de blanco, con una guadaña en una mano y el mundo en la otra. La Santa Muerte. La estampa estaba un poco borrosa, como si la hubieran impreso mal. No sé por qué me quedé viéndola tanto tiempo. Carla entró detrás de mí. Mi tío la encontró en la puerta esta mañana, dijo sin que yo le preguntara. ¿Quién la dejó? No sé. Estaba ahí nada más, prendida. Eso me pareció raro. Una veladora prendida, dejada en la puerta de la vulcanizadora, sin motivo. Pero Carla se encogió de hombros y se puso a revisar unas facturas. Yo salí. No le di más vueltas. Pero esa noche, cuando cerré el negocio, la veladora seguía prendida. La llama ni siquiera parpadeaba.
Estaba completamente quieta, como congelada en el aire. Me dio una sensación rara en el pecho, algo parecido a cuando sabes que alguien te está viendo, aunque estés solo. Apagué las luces, cerré con llave y me fui a mi casa en la Ruta 15. Durante los siguientes días, esa veladora no se apagó, ni con el aire que entraba por la ventana rota de la oficina, ni cuando Lupita limpiaba y movía todo. La llama seguía ahí, firme, como si alguien la estuviera cuidando. Don Chuy no decía nada. Toño se burlaba. Carla la veía de reojo, pero nunca se acercaba demasiado. Yo trataba de ignorarla, pero cada vez que pasaba por la oficina sentía su presencia, como si la veladora me estuviera siguiendo con la mirada. Fue Toño el primero al que le pasó algo. Una tarde, mientras estaba cambiando una llanta, el gato hidráulico falló. La camioneta cayó de golpe. Toño alcanzó a quitarse, pero la llanta le pasó rozando la pierna. Milímetros. Si se hubiera tardado un segundo más, le habría destrozado el fémur. Toño se quedó blanco. No dijo nada, pero vi cómo volteó hacia la oficina, hacia la veladora. Esa noche me quedé solo cerrando. Don Chuy se había ido temprano porque tenía cita en el doctor. Carla salió corriendo para alcanzar el último camión. Yo me quedé barriendo, apagando máquinas, ordenando herramientas. Cuando terminé, entré a la oficina para apagar la luz. La veladora seguía prendida. Me acerqué. La cera ya estaba muy baja, pero la llama no disminuía. Me quedé viendo la estampa. Los ojos de la figura parecían más oscuros que antes. O tal vez era la luz. No lo sé. Lo que sí sé es que en ese momento sentí un frío que me bajó desde la nuca hasta la espalda. Un frío que no tenía nada que ver con el clima. Cerré rápido y me fui. Al día siguiente, don Chuy no llegó. Carla llamó varias veces a su celular. Nada. A mediodía recibimos la noticia. Don Chuy había sufrido un derrame cerebral durante la madrugada. Estaba en el hospital, estable, pero los doctores decían que había sido un milagro que no muriera. Carla lloraba en la oficina. Toño estaba callado, fumando afuera. Yo no sabía qué decir, pero cuando entré a la oficina para traerle agua a Carla, vi la veladora. Estaba apagada, completamente consumida. Solo quedaba un charco de cera blanca en el fondo del vaso. Carla la vio también. «Se acabó justo hoy», susurró. No respondí. No quería pensar en lo que eso significaba. Don Chuy volvió 2 semanas después. Caminaba despacio con un bastón y ya no hablaba igual, pero estaba vivo. Cuando le pregunté cómo se sentía, solo sonrió y dijo algo que no esperaba. La niña me dio chance. No entendía a qué se refería y no me atreví a preguntar. Pero desde ese día noté que don Chuy ponía flores frescas en la oficina todos los lunes. No había imagen, no había altar visible, solo flores. Y a veces, cuando pensaba que nadie lo veía, movía los labios como si estuviera susurrando algo. Yo seguía sin creer, o al menos eso me decía a mí mismo, pero las cosas empezaron a cambiar. Pequeñas cosas. Llegaban más clientes. Las reparaciones salían bien a la primera. No teníamos accidentes. El negocio, que antes apenas sobrevivía, empezó a crecer. Carla consiguió un préstamo para comprar equipo nuevo. Toño arregló su moto y dejó de llegar tarde. Lupita encontró un departamento más barato y dejó de preocuparse tanto por la renta. Y yo empecé a dormir mejor, como si algo que antes me pesaba se hubiera quitado de encima. Pero todo tiene un precio. Un sábado por la tarde llegó un tipo en una pick-up negra. No era de la zona. Se veía nervioso. Traía una llanta ponchada y pedía que se la cambiáramos rápido. Toño y yo nos pusimos a trabajar. El tipo no dejaba de ver su celular, de sudar, de mirar hacia la calle. Cuando terminamos, nos pagó con un billete de 500 y se fue sin esperar cambio. Toño y yo nos miramos extrañados, pero nos repartimos el dinero y seguimos trabajando. Esa noche, la policía llegó a la vulcanizadora. Preguntaron por una pick-up negra. Dijeron que había estado involucrada en un asalto a mano armada en Coacalco. Querían saber si la habíamos visto. Don Chuy dijo que no. Carla también. Toño y yo nos quedamos callados. Los policías se fueron, pero yo no pude dormir.
Sabía que habíamos ayudado a alguien que había hecho algo malo, y sabía que eso tenía que tener consecuencias. Pasaron 3 días, nada pasó. Pero el cuarto día, cuando llegué temprano a abrir, había otra veladora en la puerta, igual que la primera, prendida, con la misma imagen borrosa, la misma llama inmóvil. Esta vez no la toqué, la dejé ahí. Entré, prendí el compresor y me puse a trabajar como si no existiera. Pero todo el día sentí su presencia, como si me estuviera recordando algo, como si me estuviera cobrando algo. Toño llegó tarde. Carla estaba más callada que de costumbre. Don Chuy no salió de la oficina en toda la mañana. Lupita barrió 2 veces el mismo lugar. Todos sabíamos que algo había cambiado, pero nadie decía nada, hasta que a mediodía llegó una patrulla. Esta vez no preguntaron. Nos pidieron las cámaras de seguridad. Don Chuy no tenía cámaras. Los policías insistieron. Dijeron que alguien había declarado que la pick-up había estado en nuestra vulcanizadora, que nosotros la habíamos ayudado. Carla se puso a llorar. Toño negó todo. Yo solo bajé la cabeza. Los policías se fueron con una advertencia, pero esa tarde, cuando cerré, la veladora seguía prendida, y esta vez, cuando me acerqué, vi algo que me heló la sangre. La cera se había derretido de una forma extraña. Formaba una figura, una silueta, como de una persona de pie, sosteniendo algo largo. Una guadaña. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, viendo el techo de mi cuarto, pensando en todo lo que había pasado. En Don Chuy, en el accidente de Toño, en la pick-up negra, en las veladoras que aparecían de la nada. Pensé en lo que la gente del barrio decía, que la Santa Muerte no era mala ni buena, que solo cobraba, que cuando te ayudaba lo hacía en serio, pero que siempre, siempre pedía algo a cambio, y que si no le dabas lo que pedía, ella lo tomaba de todas formas. Al día siguiente, Toño no llegó. Carla llamó a su casa. Su mamá dijo que había salido desde temprano en su moto, pero que no había llegado a ningún lado. Pasaron las horas, luego los días. Toño nunca regresó. La policía encontró su moto abandonada en un lote baldío cerca de la México-Pachuca. No había señales de violencia. No había sangre, solo la moto, tirada en el pasto, con el motor todavía tibio. La veladora se consumió esa misma noche. Don Chuy no volvió a hablar del tema. Carla renunció 2 semanas después. Dijo que necesitaba alejarse, que ese lugar le daba miedo. Lupita dejó de venir sin avisar, y yo me quedé. No sé por qué. Tal vez porque no tenía a dónde ir. Tal vez porque sentía que si me iba, algo peor pasaría. Ahora trabajo solo. Don Chuy viene de vez en cuando, pero ya casi no habla. Solo deja flores frescas en la oficina todos los lunes y se va. Yo abro, atiendo clientes, cierro. La rutina es la misma, pero ya no es igual, porque sé que no estoy solo, que hay algo aquí. Algo que nos protegió cuando lo necesitamos, pero que cobró cuando fue necesario. Y cada tanto, cuando llego temprano y abro el portón, hay una veladora en la puerta, prendida, con la misma imagen borrosa, la misma llama que no se mueve. Yo ya no la toco, ya no pregunto quién la deja, solo la dejo ahí, prendida, hasta que se consume sola. Y cuando eso pasa, sé que alguien más ha pagado, no sé quién. No quiero saber. Pero a veces, en las noches, cuando estoy cerrando y la oficina está en silencio, siento un olor a flores frescas aunque no haya ninguna, y siento un frío que me baja por la espalda, y sé, sin voltear, que hay alguien de pie detrás de mí, alguien que no hace ruido, alguien que solo espera y yo sigo trabajando, porque eso es lo único que puedo hacer, seguir, respetar, no preguntar, porque ahora sé lo que Don Chuy siempre supo, que a la muerte no se le presume, no se le pide, no se le promete nada, solo se le respeta, y cuando ella decide ayudarte, lo hace, pero siempre, siempre cobra. Toño desapareció un jueves de abril. Nunca supimos qué pasó con él. Su familia puso carteles, hizo marchas, denunció. Nada. La policía dijo que probablemente se había ido con alguien que a veces la gente desaparece porque quiere,
Pero yo sé que no fue así. Yo sé que Toño pagó algo que ninguno de nosotros entendimos en su momento. Tal vez fue el precio de haber sobrevivido cuando la camioneta casi le cae encima. Tal vez fue el precio de haber ayudado al tipo de la pickup. No lo sé. Lo que sí sé es que desde que él desapareció, el negocio creció todavía más. Como si su ausencia hubiera abierto un espacio. Como si algo se hubiera equilibrado. Don Chuy murió en agosto. En su sueño. Tranquilo. Los doctores dijeron que fue el corazón, que era algo esperado después del derrame. Pero yo fui al velorio, y cuando vi el ataúd, vi algo que nadie más notó. Junto a su mano derecha, escondida entre los pliegues de su traje, había una estampa pequeña, de la Santa Muerte, blanca, con la guadaña y el mundo. Carla la vio también. Se persignó y salió corriendo de la funeraria. Yo me quedé, y cuando todos se fueron, me acerqué al ataúd. Toqué la mano de don Chuy. Estaba fría, rígida, pero en su cara había una paz que nunca le había visto en vida, como si finalmente estuviera descansando, como si hubiera cumplido. Al día siguiente, heredé la vulcanizadora. Don Chuy no tenía hijos. Carla no quiso saber nada del negocio. Yo era el único que quedaba. Firmé papeles que no entendí del todo, pagué impuestos que no sabía que existían, contraté a 2 chavos nuevos para que me ayudaran, y seguí adelante. Pero las veladoras nunca dejaron de aparecer. A veces pasaban semanas, a veces meses, pero siempre, en algún momento cuando llegaba temprano, ahí estaba, prendida, esperando. Y yo aprendí a no hacer preguntas. Aprendí a dejarla ahí hasta que se consumiera sola. Aprendí a poner flores frescas los lunes, como don Chuy. Aprendí a susurrar un gracias cuando cerraba por las noches, aunque no supiera bien a quién se lo decía. Ahora tengo 25 años. La vulcanizadora va bien. Muy bien, tengo 3 empleados, un local más grande, equipo nuevo. La gente del barrio me conoce, me respeta. Dicen que tengo suerte, que todo lo que toco prospera, y yo solo sonrío. Porque sé que no es suerte. Sé que es otra cosa, algo que no tiene nombre, algo que no se explica. Pero también sé que esa prosperidad tiene un costo. Y que algún día, cuando sea mi turno, voy a tener que pagarlo. No sé cuándo. No sé cómo. Pero sé que va a pasar. Porque esa es la regla. La única regla que importa. Y mientras tanto, sigo trabajando. Sigo viviendo. Sigo esperando. Porque uno no elige cuándo la muerte toca a tu puerta, solo puede elegir cómo la recibe. Y yo aprendí a recibirla con respeto, con flores frescas y con una veladora que nunca se apaga.